A'udzu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hoy vamos a hablar sobre el tema de taqwa. Eso es una breve presentación acerca del taqwa. Realmente es un tema súper grande y se puede decir que el resumen de nuestra religión es también taqwa, pero hoy vamos a hablar de lo que significa, qué es el término y qué resumen podemos explicar que tiene esta palabra, su significado, también su consecuencia si uno lo practica desde el Sagrado Corán. Pues hoy vamos a hacer la pregunta, ¿qué es taqwa? Las señales de taqwa, o sea, cuáles son las características de las personas que tienen taqwa y cuáles son las recompensas de taqwa, es decir, cuál es la consecuencia de practicar enseñanza islámica. Pues generalmente cuando tratamos de definir el taqwa, hay mucha diferencia acerca de su significado. A veces pensamos que significa temor de Dios y eso es realmente la traducción más sencilla y también lo que encontramos más en los libros es el temor de Dios. Pero otro significado también es amor de Dios, porque se explica que el temor que tenemos de Dios no es temer a Dios y sus castigos, etcétera, sino es realmente tener el temor de perder la relación que ya hemos establecido con Dios. Y eso podemos entender también desde nuestras relaciones mundanales, o sea, de nuestras relaciones con otros seres humanos. Podemos entender bien que todos tenemos seres queridos que tienen sus gustos y sus no gustos, quieren algunas cosas y otras cosas no. Y naturalmente cuando nosotros vamos contra sus gustos, entonces ellos se enojan con nosotros. Y es el temor de este enojo cuando está relacionado con Dios que se llama taqwa. Otra explicación es la conciencia de Dios, es decir, estar siempre presente que Dios me está mirando, que me está conmigo en este momento. Eso también otra palabra es taqwa. Y la cuarta definición es hacer todo por el agrado de Dios. Es decir, taqwa es cuando unos intenciones es hacer todo por Dios. Y realmente todo eso tiene que ver con el amor de Dios, ¿no? Pues eso es la mejor traducción para mí, es amar a Dios, temer a Dios. Um, estar consciente de que Dios me está mirando es una consecuencia natural, ¿no? De eso y también tener la intención de hacer todo por Dios. Pues esas son algunas de las definiciones de taqwa. Taqwa sale del raíz de las letras árabes, qaf, waw y ya. Y pues estas tres, ¿no?, letras significa proteger, guardar, escudo, etcétera. Pues nosotros podemos entender en una manera qué significa taqwa también de eso, que significa guardarse, protegerse del mal y también taqwallah, es decir, usar Dios como escudo contra el mal, ¿no? Una vez un compañero del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que se llama Abu Huraira, que Dios esté complacido con él, dijo que taqwa es como si usted viajara a través de un lugar con muchas espinas, un bosque con muchas espinas, y cuida su ropa para que no haya algún daño, etcétera. Entonces, eso es taqwa. Pues cuando tiene que ver em, con la maldad, etcétera, con los pecados, en realidad lo que significa pues es tener algún tipo de formalidad, es decir, ser un poquito más formal, hacer un poquito más allá de lo necesario para protegerse contra el mal. El Mesías prometido, la paz y bendiciones de Allah sean con él, también explicó este asunto, ¿no?, con sus propias palabras, son muy bonitas, pues lo voy a compartir. Él dijo, la belleza espiritual del hombre consiste en recorrer todos los caminos más finos de la rectitud, del taqwa. Son los rasgos atractivos de la belleza espiritual. Es obvio que estar atento a las confianzas de Dios Altísimo. ¿Qué quiere decir la confianza de Dios Altísimo? Las cosas que Dios nos ha dado como confianza, es decir, todos los pactos que hemos hecho con Él, todas las habilidades que Él nos ha dado, etcétera. Dice, y cumplir todos los pactos de fe y emplear todas las facultades y miembros
tanto los manifiestos como los ojos y los oídos, y las manos y los pies y otros semejantes, como los encubiertos, como la mente y otras facultades y cualidades, en las ocasiones apropiadas, y evitar que entre en acción en ocasiones inapropiadas, y estar prevenido contra los ataques útiles del vicio y ser consciente de los derechos de los demás seres es la forma de perfeccionar la belleza espiritual. Pues el taqwa para el Mesías prometido es estar totalmente atento y cumplir con toda la confianza que Dios nos ha dado, cumplir todos los pactos que hemos hecho con Él y ver que todas nuestras facultades y habilidades sean, ¿no?, de los manifiestos, como él dijo, los ojos, ¿no?, los pies, las manos, etcétera, o que sean las cosas como la mente, sean nuestros poderes espirituales o ocultas. Usar todo esto en su propio lugar, en su propio tiempo, eso es taqwa. Y también eso lleva a la perfección y belleza espiritual. Dice el Mesías prometido en continuación: Dios Altísimo ha designado en el Sagrado Corán la rectitud, es decir, taqwa, como una vestimenta, libasu taqwa. Es una expresión del Sagrado Corán. Esto es una indicación de que la belleza y el ornamento espirituales se logran a través de la taqwa, a través de la rectitud. La rectitud significa que uno debe estar atento, incluso a los detalles más pequeños de las confianzas y pactos divinos, y también a todas las confianzas y pactos de sus semejantes en la medida en que sea posible. Es decir, uno debe tratar de cumplir en la medida de sus posibilidades todos los requisitos en sus detalles más mínimos. Pues eso es taqwa según, ¿no?, el Mesías prometido, explicado con esta definición que sale del Corán, donde Dios también habla de taqwa como libasu taqwa, es decir, que no es solo taqwa algo que hacemos como mínimo, sino que es parte de la belleza espiritual de cada creyente. Cuando lo practicamos, tenemos que cuidar cada cosa al mínimo para que no estamos enojando a Dios, ¿no? ¿Cómo podemos, pues, practicar la taqwa? Pues la primera manera es descubrir qué es lo que Dios quiere de nosotros, cuáles son los mandamientos que Dios nos ha dado. Eh, por la gracia de Dios, nosotros, siendo musulmanes, tenemos el Sagrado Corán, que es una gran ayuda porque así podemos saber lo que Dios quiere de nosotros. Y en cambio de la Biblia ha sido cambiado, ha sido interpolado. eh, no hay ningún cristiano hoy en día que cree que la Biblia es 100% la palabra de Dios, sino que todos sabemos que hubo diferentes autores, etcétera, y que en realidad hubo mucha mezcla después, también mucha fanfiction, ¿no? O sea, mucha gente escribieron partes de la Biblia, eso sí, pero aparte de eso, también la Biblia son muchas cartas, ¿no? El Nuevo Testamento está lleno de cartas de Pablo y otros que obviamente ellos nunca imaginaron que su carta será algún día parte de un libro sagrado. Pues son palabras de seres humanos escrito por un ser humano a otro ser humano, como algún tipo de manual, pero no tiene nada que ver con lo que Dios realmente quiere de nosotros. Pero el Sagrado Corán es la palabra de Dios, perfectamente la palabra de Dios que fue revelado al profeta Mohammed. La paz y bendiciones de Alá sean con él. Fue protegido y hasta ahora tenemos el mismo libro. Y eso es una gran ayuda, es una gran bendición que tenemos. Cuando nosotros buscamos de lo que Dios quiere de nosotros, lo podemos encontrar en el Corán. Y en cambio, no es como la Biblia, que es imposible a practicar. Los mandamientos que encontramos en la Biblia son demasiado extremistas, son demasiado difíciles a llevar a cabo, a practicar. Pero el Corán es una enseñanza que es, como el Corán nosotros también dice, que esta religión es una religión de balance, de equilibrio. Pues también encontramos este equilibrio en las enseñanzas del Corán. No encontramos ningún tipo de extremismo. Pero nosotros estudiando el Corán podemos buscar los mandamientos de Dios y así saber lo que Dios quiere en nosotros y practicarlo. Y una segunda manera es también estudiar los atributos de Dios, porque todos los mandamientos de Dios tienen que ver con los atributos de Dios. Pues si uno estudia a Dios mismo y los atributos que Él tiene, quién es Dios, etcétera,
uno también puede practicarlo fácilmente. Y al fin es importante también tratar de entender la filosofía de los mandamientos. La filosofía quiere decir por qué. ¿Por qué tenemos que hacer eso? ¿Por qué? ¿Cuáles los beneficios de hacer o practicar eso? ¿Por qué no comen los musulmanes, por ejemplo, am, cerdo, etcétera? ¿Por qué no tomamos vino? Todas estas cuestiones también en el Corán, aparte de que Dios nos ha dado mandamientos, también nos ha explicado la filosofía, es decir, el por qué hacemos y por qué no debemos hacer. Y eso es súper importante porque también nos da más sabiduría, por un lado, y lo podemos practicar también en otros asuntos que tal vez no hemos encontrado todavía en el Corán. Pero aparte de eso, también podemos apreciar la idea atrás, ¿no? Y eso es una gran diferencia también entre el Sagrado Corán y otros libros sagrados como la Biblia, etcétera, donde Dios da mandamientos pero no explica o no comparte la filosofía. Pero en el Corán todos los mandamientos tienen también explicado la filosofía atrás del mandamiento. Pues taqwa es eso, pero también cómo podemos practicar la taqwa. Hay una otra herramienta que voy a compartir con ustedes que he leído en un libro del Khalifa al-Masih Sani, el segundo Khalifa de la Comunidad Musulmana Ahmadiyya, y él dice que uno debe hacer una autoevaluación antes de cada acción que uno hace. Uno debe pensar por qué lo hago y también para quién. Y pues eso también está ayudado con las enseñanzas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quien nos explicó que antes de hacer cualquier acción debemos decir Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Naturalmente, cuando uno está haciendo algo malo, no va a decir Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sino cuando uno piensa antes de hacer cualquier cosa y lo hace por Dios y también para cumplir con los mandamientos de Dios, entonces es natural que uno diga, no, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Pues nosotros antes de hacer algo debemos decir Bismillah ar-Rahman ar-Rahim y pensar, ¿no? ¿Para qué estoy haciendo? ¿Por qué está haciendo eso? Durante que estamos haciendo este trabajo, también debemos pensar si estamos usando los medios legítimos para cumplir, ¿no? Por ejemplo, si alguien quiere dar limosna, pero ha robado a alguien y usa este dinero para dar limosna, eso no cuenta en su favor porque usa medio ilegítimo y por eso su sadaka no está aceptado. Pero uno debe pensar también si estoy haciendo lo correcto con los medios que Dios nos ha dado. Y al fin de terminar la acción, debes también observar el efecto de la acción, si me llevó hacia la arrogancia o a la humildad. Y con esto podemos, por ejemplo, usar el ejemplo de Hazrat Ibrahim alayhi salam, que cuando él construyó la Kaaba, ¿no? Cuando estaba reconstruyendo la Kaaba con su hijo Ismael, alayhi salam, él hizo una oración, Rabbana taqabbal minna, innaka anta samiul alim, que, oh Dios, acepte de nosotros, y tú eres el que escucha todo y sabe todo. Esta oración muestra su humildad, ¿no? No estaba orgulloso de su trabajo, sino estaba humilde. Pensó que tal vez Dios no va a aceptar este trabajo porque es posible que tal vez no lo cumplí con todas las condiciones necesarias, etcétera, o todos los requisitos que Dios tenía. Pero eso es una humildad, ¿no? Pues nosotros también debemos copiar esto y debemos pensar después cada acción si realmente eh, sentimos algún tipo de orgullo o arrogancia, entonces lo podemos sacar ahí mismo. Se ha visto que también, por ejemplo, Abu Jahl, que era el enemigo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, él también a veces sacrificaba como 100 camellos para dar a los pobres para comer, pero su intención siempre, ¿no? Era por su propia reputación. Y también vemos que al fin de esta acción no sintió ningún tipo de humildad, sino sintió arrogancia, y lo cual llevó a él a rechazar el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pues eso también nos muestra que solo hacer buenas cosas no es importante. Lo importante es también tener buenas intenciones, hacerlos con los medios legítimos y también observar, ¿no? Sutilmente, finitamente,
qué es el efecto de la acción, si me llevó hacia la arrogancia o humildad. Y si uno está haciendo eso con todas sus acciones, naturalmente va a estar consciente de Dios todo este tiempo. Otro aspecto de taqwa es que Dios en el Sagrado Corán dice, Innama yatakabbalullahu minal muttaqin, que Allah solo acepta la ofrenda de los piadosos. Eso quiere decir que la persona que está haciendo la ofrenda sinceramente por Dios, es decir, aquí la definición de taqwa es hacerlo solo por Dios, solo por su razón, o sea, no para mostrar a los demás, no para que su reputación mejore entre otros, sino hacerlo por Dios solo. Entonces, eso significa también hacer taqwa. El segundo capítulo del Corán, eso es un escrito del Mesías prometido. Él dice, el segundo capítulo del Sagrado Corán comienza con, es una guía para los justos, es decir, para los mutaquín. La oración, el ayuno y el zakat se aceptan cuando una persona se vuelve justa, es decir, cuando tiene taqwa. Así pues, todo lo mencionado anteriormente será aceptado cuando una persona adopte el taqwa. De lo contrario, no serán aceptadas si uno carece de taqwa. Es decir, si uno no tiene la intención de agradar a Dios o buscar su felicidad, etc., entonces no va a ser aceptado. Además de eso, ahora vamos a ver las consecuencias, ¿no? Los frutos de si una persona tiene taqwa. ¿Qué promete Dios? ¿Qué cambios Él va a llevar en la vida de esta persona? Pues el Sagrado Corán dice, mas quien tema a Alá, sepa que Él le abrirá un camino de salida. Es decir, cuando uno está en problemas, pero la persona tiene taqwa, practica taqwa, entonces Dios promete que Él va a abrir caminos de salida para la persona y le proporcionará de donde no espera. Es decir, que Dios va a proveer para él, sea de sus necesidades, ¿no? Donde él no espera. No tiene ninguna imaginación donde de estas cosas pueden venir y Dios va a proveer de estos recursos que Dios solo tiene. Pues quien pone su confianza en Él, sepa que Él le es suficiente. El Mesías prometido, hablando de este versículo, dice, cuando el hombre se necesita una esposa, Él, es decir, Dios le la proporcionará. Cuando necesite una medicina, Él se la proporcionará. Todo lo que el hombre necesita, Dios se lo proporciona y lo hace de una manera inimaginable para una persona. Explicando más sobre el taqwa y la constancia, el Mesías prometido dice, al principio, un verdadero musulmán tiene que mostrar paciencia. Los compañeros vivieron momentos en los que se vieron obligados a sobrevivir a base de hojas y otras veces no tenían ni siquiera un trozo de pan para comer. Nadie puede beneficiar a otra persona a menos que lo ordene Dios Altísimo. A la persona que adopta el taqwa se le abren las puertas y los medios por él. Quien teme a Dios, Él le hará una salida y le proveerá de formas que no podemos comprender. Cree verdaderamente en Dios Altísimo. Este verso tiene dos partes. La primera es que para los que creen de verdad, Dios Altísimo les encontrará una salida y les proveerá de ella. La segunda parte significa que Dios Altísimo proveerá a la persona de forma inimaginables para ella. El Mesías prometido dice, mantén la verdadera creencia en Dios Altísimo, ya que de ella obtendrás todo. Esto requiere constancia y determinación. El rango exaltado de los profetas se alcanzó gracias a su constancia y paciencia. Es decir, uno tiene que también tener una determinación y es posible que por un tiempo uno está sin sus cosas, ¿no?, necesarias, etc. Si uno está pobre, por ejemplo, tiene que tener paciencia y estar constante en su religión. Al fin Dios va a abrir, ¿no?, las puertas o las salidas que Dios quiere. Pues eso es una resumen, ¿no?, de lo que es taqwa y sus consecuencias. Además de eso, también Dios promete, quien teme a Alá sepa que Él eliminará las consecuencias perversas de sus acciones y le ampliará su recompensa. Es decir, también cuando uno tiene taqwa, Dios también empieza a corregir todos nuestros pecados, nuestros errores y también sus consecuencias. Y al fin dice el Corán, o vosotros los que creéis, si teméis a Alá, Él os concederá una distinción.
os librará de vuestros males y os perdonará, pues Alá es Señor de gran magnificencia. Pues eso también muestra que hay una diferencia entre la persona que tiene taqwa y la persona que no lo tiene. Y la otra gente también lo sienten esta distinción, sienten esta em, experiencia o digamos esta relación que él tiene con Dios, que hay algo diferente en esta persona, tiene un trato diferente. Pues si nosotros también queremos esto, debemos también practicar taqwa. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.